ver, voy a contarles todo lo que ha pasado hoy día en torno a Eduardo Roy Gates y Patricia Benavides, la fiscal de la Nación suspendida, pero le voy a dar la bienvenida al doctor Vladimir Padilla, abogado penalista, ¿correcto? Y con él queremos analizar este caso. Doctor Padilla, buenas noches, bienvenido al programa. Le agradezco su presencia. No, a ti, gracias. Permítame contarle todo lo que sé para que la audiencia sepa de qué vamos a hablar y me gustaría escuchar todos sus argumentos jurídicos. Yo tengo la declaración de Eduardo Federico Roy Gates, ¿no es cierto?, que él de manera voluntaria, ¿no?, se acerca al Ministerio Público el 19 de diciembre del 2023 y cuenta, se dispone una declaración testimonial, no una confesión. Vamos partiendo de, o sea, porque ya los abogados me han explicado que confiesa el que es culpable, un delito, ¿no?, el que cometió un delito, y testifica o declara el que es un testigo, ¿correcto? El que a través de los sentidos ha conocido un hecho. Muy bien. ¿Qué es lo que declara el señor Eduardo Roy Gates? Él dice que en septiembre del 2022, ¿no es cierto?, fue contratado para asumir la defensa legal de la señora Emma Rosaura Benavides Vargas, porque aquí hay un hecho que llama mucho la atención y entonces están enredando a Eduardo Roy Gates con la defensa de la hermana de la fiscal. Pero él cuenta que el único caso que ha defendido en el extremo de causa seguida contra Emma Rosaura Benavides es el que se siguió sobre seguimiento, ¿no es cierto?, y que es fecha 2 de febrero de 2023. ¿Por qué le hago estas aclaraciones? Porque Eduardo Roy Gates hoy día, o sea, ya se sabe, ha contado, pero no se dan tantos lujos de detalles, pero acá lo tenemos, que el 1 de septiembre del 2022, el doctor José Luis Aullón Dalorto, ¿usted lo conoce? No. Ah, ok. Bueno, sé quién es, pero no lo conozco. ¿Quién es José Luis Aullón Dalorto? Se establece que es un abogado que ha tenido ciertos vínculos con la fiscal de la Nación y que en alguna medida ha tenido también los vínculos con un partido político, ¿no? El doctor Aullón es un abogado exitoso, ¿no? La verdad que no conozco en el ámbito profesional, ¿no? ¿No lo conoce? Bueno, a mí me han contado que le dicen el brujo. No sabría decirlo. Que hace como hechizos y de pronto saca un caso y el otro y gana. No sé. Me encantaría entrevistarlo, pero ya. No conozco. No, usted no lo conoce. El ámbito, yo tengo casi 30 años de abogado. ¿Y no lo conoce el abogado? Yo la verdad que nunca lo he visto ni en el ámbito penal. Yo lo he visto o me lo he enfrentado, ¿no? O sea, no. ¿A Eduardo Roy Gates sí lo conoce? Sí, a Eduardo sí, claro. Ok. ¿Y usted diría que Eduardo Roy Gates es un penalista exitoso? No sé cuál sea el resultado de su caso, pero sí puedo decir que en el litigio todos nos conocemos y quieranlo o no, vemos quién lleva casos, quién está en el foro, quién está en los tribunales. Y él es un abogado activo, por lo menos. Sí, claro. O sea. Entonces, el 1 de septiembre del 2022, a las 4 de la tarde, José Luis Aullón le pide a Roy Gates que vaya a su oficina del Derby. Él va, muy solícito, luego explica por qué, dice que tiene una amistad de largos años, que aunque el doctor Aullón tiene más de 75 y él 48, les une una larga amistad porque Aullón era amigo de su padre, ¿no? Y bueno, le da consejos y un largo etcétera. Entonces dice que cuando va, todos acá, él no sabía, la secretaria lo lleva al despacho, se abre la puerta y ¡oh! Patricia Benavides. En el despacho de Aullón, junto a Aullón y junto a su asesor Jaime Villanueva, ¿no es cierto? Él dice que, por lo menos de lo que él recuerda, en esa sala de reuniones, en ese primer momento solo estaba Patricia Benavides y Aullón. Y le presentan, José Luis Aullón le dice: Eduardo Roy Gates, te presento a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y ella le pregunta él dice, no, me preguntó si yo podía salir a dar una opinión en los medios de comunicación sobre los distintos problemas que estaban ocurriendo en la Fiscalía y que en ese momento merecían atención mediática. Uno, la destitución de la fiscal Bersabe Revilla, que llevaba el caso de la hermana Emma Benavides y de otros jueces, ¿no es cierto?, de la sala.
el propio caso de su hermana Emma Benavides, y en ese momento yo le pregunté cuándo sería la entrevista que ella quería que él asistiera, y ella le dijo hoy en la noche y mañana. Ok. Eduardo Roy Gates narra de que le dijo que tenía conocimiento de los hechos y de los temas solo porque habían aparecido en los medios de comunicación, y ella, Benavides, les dice a Roy Gates y a Aullón: no te preocupes, no se preocupen, aquí está mi grupo, ¿no? Mi grupo de comunicaciones está al costado. Y bueno, a Roy Gates eso le sorprende. Me dijeron que pase a una sala de reuniones que queda al costado de la oficina del doctor Aullón, y me presentaron a dos personas que hoy día puedo reconocer que se trataban de Jaime Villanueva y del señor Miguel Girao, que también había una tercera persona, pero que no era del estudio Aullón, pero él no sabe quién es y no lo sabe. Y que estas personas tenían documentos en la mano, distintas hojas, muchos datos, distintos datos sobre los temas que estaban mereciendo atención mediática, que ellos, los tres, le explicaron los problemas, le entregaron los documentos que el propio Roy Gates le ha dado al fiscal. Y entonces, y le precisaron que las entrevistas que se iban a brindar esa misma noche eran en Canal N y al día siguiente en RPP. Le dieron la constancia de las horas. Y Roy Gates precisa que sí se realizaron las entrevistas en Canal N el 1 de septiembre en horas de la noche en el programa de Chincha, y en RPP el 2 de septiembre en la multiplataforma, y que lo entrevistaron Mabel Huertas y Fernando Carvalho. Sobre las entrevistas de La República y de Radio Exitosa, él no recuerda que se hayan realizado. ¿Por qué hace esta precisión? Porque Villanueva, en su declaración, o bueno, en su testimonio, narra que se habían propuesto entrevistas para El Comercio, La República, Radio Exitosa, ¿no? Y siguen firmas. Roy Gates solo recuerda RPP y Canal N. Muy bien. Hasta ahí, hasta acá quiero llegar un segundo. ¿Esto es delito? O sea, quiero entender bien cuál es la figura en este momento de la fiscal, de una fiscal de la Nación, que está en un estudio de abogados y de pronto llaman a otro abogado penalista y esa fiscal de la Nación le dice: ¿me puedes ayudar a salir a los medios y explicar todo esto? ¿Eso configura delito? A ver, yo creo que para que la gente lo entienda claramente, ¿no? La fiscal de la Nación es un alto funcionario que está al mismo nivel que el presidente de la Corte Suprema, o al mismo nivel que el presidente de la República. Es decir, es un alto funcionario que no puede, digamos, reunirse con cualquier persona. Eso en primer término. Ok. En segundo lugar, uno puede llegar a entender tal vez que, claro, es tu hermana y tú puedes tal vez, en aras de salvaguardar el interés de tu hermana, podrías hacerlo. Sí, pero hay límites. Y aquí, en primer término, ¿qué es lo que está mal? Y de ahí analicemos en alguna forma si es delito o no es delito. Si es que ella se hubiera reunido solamente con el doctor Roy Gates, yo creo que no pasaría más allá de este, digamos, ánimo de querer salvaguardar la integridad, la defensa de su hermana, lo cual uno podría llegar a entender, y yo creo que no habría una actividad criminal ahí. Sin embargo, por lo que está diciendo él, y tú lo acabas de leer, sí hay algo que me preocupa, y es que, ojo, utilizar recursos del Estado, que viene a ser el personal del Estado, ya estás hablando de temas de recursos que los paga el Estado. Y eso es un tema que sí hay que tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque el personal del Estado no es el personal del alto funcionario. Claro, los asesores no son los asesores de Patricia, son los asesores del fiscal de la Nación. Y es que eso, fíjate, eso es una mala costumbre que se da. ¿Y por qué se da? Porque en nuestro país no hay una claridad cómo se nombran los asesores. Entonces, como yo llamo a Perico, a Juan, a Lucho, pareciera que ellos me deben a mí el favor como asesores, pero la plata no sale de mi bolsillo, sale del Estado. Entonces, prácticamente hemos tenido casos de diferentes personas que no solamente es mi asesor, sino también mi chofer, etc., etc. Y también me hace las compras en Wong. Claro, sí, pero entonces okay. El problema es en realidad, y aquí a tu pregunta concreta es, ¿habría delito? Yo creo que sí. Habría un tema de, por un lado, porque ha usado a funcionarios que responden al arca del Estado. Pero no solamente funcionarios, pareciera, habría que corroborarlo siempre condicional, que pareciera que ha utilizado también un tema, como tú dices,
el aparato, habría que verlo, comunicacional del Ministerio Público, que también tiene... Claro, sus asesores, que era el aparato comunicacional. Y eso sí está mal, que es para un fin particular. Ya, un segundo antes de leerle el tuit de César Nakazaki. Entonces, usted me está diciendo, si Patricia Benavides solo se hubiera reunido con Aullón y Roy Gates, o solo con Aullón, o solo con Roy Gates, ahí no habría ningún problema porque en aras de defender a su hermana ella puede reunirse con quien sea, ¿algo así? Yo creo que sí. Ya, pero en este caso las cosas se le complican a la señora fiscal de la Nación porque se reúne y en la sala contigua tiene a todo su aparato de comunicación. Es que es lógico, porque estás usando los recursos del Estado a favor de un interés particular, o sea, ni siquiera a favor propio, o sea, estás utilizándolo a favor de un familiar de ella. ¿Qué delito es ese? Mínimamente un peculado de uso. Peculado de uso. Sí. Muy bien, sigamos. Y gracias por ser tan didáctico para que toda la ciudadanía lo entienda. Vamos a leer el tuit de Nakazaki. Lo importante es conocer si es prueba de algún delito, porque pedir a un abogado que opine a favor de una decisión de la Fiscalía de la Nación no lo es. Se trataría de un indicio, pero ¿qué delito probaría? Respeto al principio de legalidad en la calificación de los hechos en este caso. Y esto es porque, César Nakazaki responde a la información que da Chelavi Asís sobre que el abogado Roy Gates declaró al EFICOP, ¿no es cierto?, que acudió al estudio de Aullón y ahí se encuentra pues con la... Es que nuevamente, en esa misma línea, que si ella le hubiera pedido solamente a Eduardo que opine, claro, no hay nada, o sea, va a emitir una opinión, como lo decíamos fuera de cámara, va a emitir una opinión. Eso... El problema es cuando lo pasan a la sala contigua. Pero claro, pues ahí ya obviamente pues... La pregunta es, el tiempo de esas personas no es gratis, entonces... Le dan documentos, le dan ayudas memorias. Entonces quiere decir que el tiempo o los recursos del Estado se están utilizando para la defensa de la hermana de la fiscal, y eso sí es grave. Ahora, Roy Gates ha aclarado en toda su manifestación que nunca le pagaron por esa defensa, o sea, por salir a los medios, no hubo nada monetario de ninguna manera, que él no coordinó las entrevistas, ¿no? Que las coordinaron por él, que simplemente él asistió a los medios. Que ahí, por ejemplo, la Fiscalía debería averiguar cómo se hicieron las coordinaciones, porque tú bien sabes, que el tema de prensa no se establecen o no se programan de un momento a otro las entrevistas. No, doctor, nosotros lo hemos llamado con anticipación para que usted pueda estar... Entonces, ¿cómo se ha tabulado eso? Y ahí tú bien sabes, hay que verlo porque ella lo sabía un día antes. Correcto. Ahora, en el testimonio de Villanueva y de Roy Gates, queda claro que la coordinación de la entrevista de Roy Gates fue a través de la Fiscalía. O sea, y hoy día más bien Jaime Chincha tiene que contar cómo coordinó la entrevista con Roy Gates. O fue que Roy Gates le llamó y le dijo, Jaime, quiero ir a tu programa, necesito... Eso es imposible, porque eso ya estaba coordinado. A él le dan un papel diciéndole, mañana apareces, esta noche apareces con Jaime Chincha, porque esa reunión fue en la tarde, y mañana apareces en RPP. Entonces, la Fiscalía, imagino, bueno, a mí me han dicho que ya preguntó a RPP y que ya preguntó a Canal N y que en RPP le habrían contado, le habrían dicho que la coordinación fue hecha por el despacho de la Fiscalía. ¿Eso agrava las cosas? Ratifica la hipótesis inicial, corrobora lo dicho por Eduardo Roy, en el sentido de que quien está haciendo la defensa de una magistrada del Poder Judicial con recursos del Estado es el Ministerio Público, lo cual no solamente es contrario a lo bueno, sino que también es delictivo. Ya, ahora vayamos al delito. Varias veces he escuchado, y quiero saber su opinión, a Roy Gates, a Nakazaki, a doctor Rodríguez, a varios penalistas. En el nombre de tu padre y de tu madre, por amor a tu esposo, por amor a tu hermana, por amor a amor, el término amor, por tu hijo, lo que sea, no es que tienes dispensa para cometer delitos, pero como que ¿Se puede comprender?
A eso quiero llegar. O sea, como que es menos agravante, no sé si sea el término. Depende del bien jurídico que dispongas. A ver, por favor, explíquenos qué puede hacer porque la fiscal de la Nación, Benavides, claro, estaba en un callejón oscuro, ¿no? Su hermana estaba siendo procesada, su hermana y otros jueces de la sala estaban siendo procesadas, acusadas, además de haber pedido cambio a narcos para ser liberados, ¿correcto? No era un delito menor, era una cosa bien gruesa. Y entonces, yo soy fiscal de la Nación y mi hermana está metida en esto. A ver, ¿hasta dónde puede llegar mi defensa, mi amor por mi hermana, siendo yo fiscal de la Nación? Lo que pasa es que, a ver, en el momento que a ti te nombran fiscal de la Nación, tú tienes que saber separar una cosa con la otra, porque de lo contrario tú estarías utilizando tu cargo para favorecer, y al contrario, en vez de comprender, el derecho te va a reprochar mayor, porque estás utilizando en beneficio. Para que y peor aún porque eres fiscal de la Nación. Para que la gente lo entienda con mayor razón. Por eso yo decía, depende del bien jurídico. Por ejemplo, no es lo mismo que un papá golpee a un X que golpea a su hijo. ¿Por qué? Porque no va a decir, no, es que yo lo golpeaba, fíjate, le ponía un ladrillo caliente para, ¿cómo se llama? Para que él sea un hombre de bien. Oye, ese maltrato, me importa un pepino la condición que tú has querido que él haya tenido. Es igual, no es lo mismo un tema de violación sexual con mi hijo, ¿te das cuenta? Un tocamiento indebido con mi hijo. Que con un extraño. Así es. Entonces es agravante. O sea, esa premisa con la que tú partías no siempre se da. Un funcionario público. Muy bien. Y aquí un funcionario público que apoya a sus familiares con recursos del Estado, es totalmente, en mi criterio, es un agravante, no es un tema. Muy bien. No es un tema, a eso quería llegar. Es un atenuante. Eso, no es atenuante, al contrario, agrava las cosas. Porque eso será en particulares. O sea, oye, se puede entender que tú como un particular no puedas, por ejemplo, acusar a tu pareja. Se puede hacer que tú no puedas entregar a tu pareja como particular, pero si tú eres una policía, por ejemplo, que se te va a permitir que tú renuncies a tu vocación de persecutor de un delito, eso no, un momentito. O sea, hay deberes que tienes que cumplir. En este caso igual. Porque para tal caso te hubiera dicho, ¿sabes qué? Y eso, ojo, y yo siempre busco ser lo más objetivo posible. Sí, eso le pido. En el caso de la doctora Benavides, fue una de las preguntas que le hicieron al momento para ser fiscal. Sí, le preguntaron qué iba a pasar con el caso de su hermana. Y ella dijo que iba a ser objetiva. Entonces, que no se iba a meter. Y yo siempre he considerado que ella se ha participado al margen. Por eso me sorprende lo que dice el doctor Roy. Por eso, ojo, yo tampoco yo sé la trayectoria, porque no solamente Eduardo es abogado, sino también profesor. Entonces, en esa línea, lo señalado por él, con lo que se están dando todos estos indicios, hay que establecer también a lo que se señala y uno ve es, oye, a ver un momentito, ¿por qué motivo o razón toma parte? O sea, estás usando indebidamente tu cargo y eso no es un tema de un reproche moral, eso sí es un delito. ¿Te das cuenta? O sea, y ¿sabes lo que sucede? Es que no solamente se da en ese ámbito, pareciera que en nuestro país todo el mundo lo hace. Bueno, y si ahondamos aún más en la pregunta, cuando la señora Dina Boluarte dice, con mi hermano no te metas, ya dejen a mi hermano, está muy equivocada. No, porque es agravante si su hermano está metido en componendas con prefectos para armar un partido. Es que lo que sucede en nuestro país es que nadie tiene vergüenza. Así es. Y nadie agarra y piensa en todos, ¿te das cuenta? Porque el país es de todos y no es de unos cuantos. Y en ese sentido igual, un alto funcionario es una persona que está en el lugar para cumplir una función. No está por su nombre, está para cumplir una función. Y en ese sentido el reproche es mayor por eso. Por eso es que también tiene prerrogativas, para que cumpla su función tal cual exige su cargo, pero no para que se aproveche de su cargo. Ya, ahora, nos ponemos en la otra orilla y le agradezco de verdad por esta explicación tan didáctica.
Benavides podría decir en su defensa, sus abogados, bueno, sí, se reunió con Roy Gates, le pidió que la defendiera, era la hermana, estaba preocupada, sí, su equipo le coordinó, le ayudó, qué sé yo, a llegar a los medios, pero de ahí nada más, no tuvo reunión ni con el juez, bueno, sacaron a la fiscal Revilla, ¿no? La sacaron, pero dirán, bueno, pero la Junta Nacional de Justicia, la fiscal no podía sacar, ella renunció y armó un escándalo. Podría defenderse así. Mira, lo que yo voy a decir objetivamente es que la fiscal de la Nación puede mover y remover a quien considere, y eso no es irregular. Tan así que el fiscal actual de la Nación ha retirado varios fiscales, no es irregular, eso es un tema en el cual cada fiscal... Lo que uno puede decir que está mal, date cuenta, porque claramente es como sucede en la Corte Suprema. No, presidente de la Corte Suprema... Saca a los jueces... Es que en la Corte Suprema, por ejemplo, hay hay jueces supremos provisionales. Entonces él pone los que tienen mayor afinidad. No hay una regla clara. Eso es un problema en nuestro país. La doctora Revilla no era una fiscal suprema titular. Entonces, correcto. Por esa razón es que esa suerte de poder cambiarla corre a cargo de la fiscal de la Nación. Pero ella podía cambiar a la fiscal, sí, aún así estuviera viendo el tema de su hermana. Es totalmente... Y ahí no hay irregular. No es nada irregular. O sea, por esa razón, date cuenta tú, y yo ahí sí... Por eso busco ser objetivo, ¿y por qué el actual fiscal de la Nación, que ha cambiado varios fiscales... Puede cambiar a todo el mundo y nadie le dice nada. Total, o sea, no, de acuerdo. Entonces, eso, por ese lado no va el tema. O sea, por ese lado no va. Por este otro lado, sí, hay que decir, oye, esto no está bien, pues. Correcto. Y la responsabilidad de Eduardo Roy Gates, ninguna. No la tiene, ninguna. Es igual que a mí me llamen y me digan... Me pongo en el lugar de él, que me hubieran llamado y me hubiera dicho, oiga, ¿usted puede opinar sobre el tema? Yo hubiera visto y hubiera dicho, oye, pero... Si el tema es correcto, sí, ¿por qué no? Porque yo no estoy en falta, ¿te das cuenta? En falta están ellos. O sea, el hecho de que es como que me inviten a un almuerzo. Si la comida la pagó el Estado, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y qué pasa y qué habría pasado si la Fiscalía... Porque hay un rum, ¿no? Y eso yo hoy día le he preguntado a Roy Gates porque no entendía bien todo lo que estaba pasando. Pero a mí lo que me han contado es que el equipo que coordina la doctora Barreto quería poner a Eduardo Roy Gates como miembro de una organización criminal. ¿Eso hubiera sido un exceso solo por esta participación? Pero es que nuevamente, aquí en nuestro país, como en su momento todos eran terroristas, como en su momento todos eran lavadores de dinero, ahora todo es organización criminal. A ver, cuidado. El hecho de que él participe de esa reunión, ¿cuál es la conducta que lo considera como tal miembro de una organización criminal? ¿Cuál es el acto? ¿Haber ido a un estudio de abogados, haber escuchado y haber dado una entrevista? O sea, ¿eso lo hace miembro? Por ejemplo, mira, yo quiero también... Bueno, luego se convierte en abogado de Emma Benavides. ¿Y cuál es la conducta como abogado puede hacerlo? O sea, ¿y dónde está? Finalmente a la doctora Benavides le habrá gustado su defensa mediática y luego él mismo lo narra, luego lo contratan. Cada abogado es libre de ejercer, como un médico también es libre de ejercer o tener a un paciente. ¿Usted cree que hay un abuso del concepto organización criminal? Totalmente. Es tanto el tema del abuso que yo diría, usando un tema, fíjate, es un tema curioso, porque el tema de organización criminal nace en el 2013, ¿ya? Y ese tema como tal, la ley de crimen organizado, sale en el gobierno de Ollanta y sale para combatir la minería ilegal. Y curiosamente, la minería ilegal no se combate, se ha combatido a adversarios políticos sobre todo. Y fíjate tú, y yo quiero destacar algo, con la simple declaración de Villanueva se ha instituido una fiscal de la Nación. Sí. Fíjate ya, ¿había elementos para eso? Porque en realidad se le instituye con una fotocopia, porque ahora resulta que no hay... Que no hay fuente de origen. Entonces... Pero ya, ¿y ahí qué piensa usted? ¿Que eso es un exceso absoluto? Totalmente. Pero, y por ejemplo, con las declaraciones de Villanueva, que cuenta que él fue y habló con el congresista Soto, lo que ha hablado con, ¿cómo se llama el otro? Que es, ya, pero ahí también hay que...
es que ahí no hay que ver solamente el árbol, hay que ver el bosque. ¿Cuántos congresistas son? Son 130. Sí. Ya, la pregunta es para que la gente sepa. ¿El Poder Judicial tiene un coordinador parlamentario? Sí. ¿Y, ¿Y qué labor hace el coordinador parlamentario? ¿El Ministerio Público tiene un coordinador parlamentario? Sí. ¿Y qué labor hacen? Cada institución tiene interés para que el Congreso saque leyes a favor de la institución. Ya, pero ¿y dónde queda? Y tengo que ir terminando, pero sí quiero saber su opinión. Pero entonces, ¿cómo quedan las conversaciones que según actas de declaración de colaboradores eficaces han ocurrido entre Jaime Villanueva y Miguel Girau con congresistas? Por ejemplo, estoy pensando en José Balcázar Celada, ¿no? Que él pedía, supuestamente, según esta narración, que el sobrecimiento de una investigación en la región de Lambayeque por apropiación ilícita, y a tanto llega esto que le piden que hablen con la fiscal Carmen Miranda Vidaurre, la llaman a Carmen Miranda Vidaurre, y ella se niega, ¿no? Ella dice que no, que ella va a ir por la ley, que nada, que me llama la fiscal de la nación, ¿qué es esto, no? Puedo estar imaginando la respuesta. Hay que verlo, porque eso es como la abogada que a veces te dice, ¿sabes qué? Para ganar un caso me tienes que dar tanto de plata. Igual, puede ser que un asesor te llamo por encargo de la fiscal de la nación. Y es que, mira, yo te voy a decir algo. O sea, el dicho de Jaime Villanueva, la pregunta yo no creería, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Es bien delicado lo que está diciendo, ¿ah? Es que yo lo he visto, mira, es curioso, ¿ah? Y nuevamente, los asesores tienen mucho más poder que a veces que los propios jefes de las instituciones. ¿Por qué? Porque son los que se mueven a todos lados. Y porque son los que, detrás de bambalinas, son los que sacan las resoluciones, son los que nombran a los provisionales, son los que saben todo, ¿te das cuenta? A veces ¿Sin que se entere el jefe? Pero es que al final de cuentas, él no hace los cuadros, él no hace los detalles, ¿te das cuenta? Porque no está en el día a día. Entonces, el poder real, ¿quién lo maneja? Por eso la pregunta es, ¿cuáles son los criterios para nombrar un asesor? Como tú lo has visto, el señor Villanueva, ¿cuáles son los méritos que él ha tenido para haber permanecido como asesor todo el tiempo? Pero él está contando cosas serias sobre congresistas, no negociaciones, coordinaciones. Pero es muy incipiente para retirar o suspender del cargo a un alto funcionario. Porque si, ojo, si eso fuera así, entonces va acá. Tomemos ese criterio. Entonces mañana saldrá un alto funcionario, perdón, un asesor que dirá lo mismo del presidente de la Corte Suprema y también habrá que suspenderlo. Y lo mismo saldrá un asesor de la Junta Nacional de Justicia y también habrá que suspenderlo. A todos hay que medirlo con la misma vara. Pero no me digas que a ella sí y a él no, porque eso es arbitrariedad. Y eso yo creo que es lo que se está viviendo actualmente en el país. Y eso no lo podemos permitir. Y mi última pregunta, ¿cómo se va a corroborar los dichos de Jaime Villanueva? Soto hoy día ha mandado al diablo, ha dicho que, es más, o sea, ni siquiera se llevó el debate de la moción de la remoción de la Junta. Dicen que porque Acuña lo impidió, ¿no? No va a salir Soto a decir... Hay algo importante, que es lo que decimos sobre las teorías del caso, y un punto es la credibilidad. ¿Tú crees que alguien que está pensando en... que ha manejado tanto poder, que sabe que eso está, que ha tenido la precaución de guardar un WhatsApp? Sí. No sé cuál sea la fuerza de haber roto con su mano un celular en dos. Ya, eso, ¿qué piensa de esa? Es que es una locura. Yo en lo particular, ya, usted tiene mi experiencia. opinión, sí, su opinión. Que, para empezar, eso es inverosímil. Está mintiendo. Es inverosímil, o sea, ya, que no, o sea, es imposible que alguien parta. La calle del olvido no lo tiró. Es imposible. Un celular juguete podría ser, pero un celular con la mano no lo partes en dos y que ahí lo botes, al contrario. Cualquier persona, eso es su garantía de. Además, mira, es bien fácil. Los WhatsApp no se pierden. O sea, el WhatsApp cualquiera, todos lo saben, te compras otro chip, lo recuperas, ¿cuál es el problema? O sea, se recupera, ¿cuál es el problema? Entonces podemos volver a la fuente. Entonces, ¿por qué se dice que no se da? Yo no entiendo cuál es el problema. Volvamos pues. ¿Por qué tan a rajatabla se hace como que se perdió? Pero no se dice eso, ¿te das cuenta? ¿Y por qué cree que están jugando o Villanueva juega a ese mensaje? Lo perdí, lo dejé en la calle del olvido, lo partí en dos y bueno... Vamos al nivel de especulación, porque no existe. Probablemente porque no existe.
Pero ¿se da cuenta de la gravedad de este caso? Porque es la Fiscalía de la Nación. Y son pantallazos y lo que otros abogados me dicen, bueno, pero milagros, todo eso está basado en fuentes abiertas, declaraciones en medios, pantallazos. Sí, nuevamente, ¿no? Nuevamente aquí hay una doble medida, hay una doble consideración. Y date cuenta, una vez que te agarraron como piñata y te bajaron, ya perdiste. Ya perdiste. Y pasa la noticia, viene otra, y ya pasó. Tal cual, estoy absolutamente de acuerdo con usted en que la señora Benavides se equivocó de plano y nunca debió de juntar a su equipo de comunicación con el abogado Roy Gates, porque ahí se metió en el delito. ¿De acuerdo? Así es. Sí, bueno, ustedes han escuchado a un buen abogado penalista, él sabe más que los que no somos abogados. Complejo el caso, ¿verdad? Lo voy a seguir invitando para hablar de la cadena de custodia, de las declaraciones que vamos leyendo poco a poco y que estamos poniendo a disposición de la audiencia. Un placer. Gracias, doctor Vladimir Padilla. A ti. Bienvenido siempre. Bueno, y por supuesto que también las puertas están abiertas para todos los fiscales, los implicados, para el doctor Eduardo Roy Gates cuando lo estime conveniente, pero... En fin, hay demasiado pan por rebanar en esta historia. Ahora también hay otra cosa que no se me va a quitar de la cabeza. Los peajes, que para Vitocho son pillajes. Bueno, lo llamamos y le pedimos recorrer juntos, como nos había prometido en el aire, la ruta de la coima. Miren todo lo que encontramos. ¿Cuántos kilómetros han avanzado en 10 años? Ninguno. En Ramiro Prelet, ninguno. Cero. El peaje en Lima es uno de los más caros de Latinoamérica. Desde 2013 se ha incrementado hasta en 10 veces su costo. Se estima que para el 2030 los peruanos pagaremos 9 soles 80 y en 2042, agárrese, 16 soles con 70 céntimos. ¿Prevé usted que vamos a pagar 16 soles 70? Es correcto. ¿Has perdido la cuenta hace cuánto tiempo vienen incrementándose los peajes más o menos? Bueno, yo recuerdo haber pagado 2 soles hace unos años atrás y ahora estamos pagando 6.50 o 7.50 mañana pasado. El historiador y congresista Víctor Andrés García Belaúnde, el popular Vitocho, es sin duda el que más conoce de las rutas de las coimas de Odebrecht y OAS. Nos acompañó a visitar los peajes de la Vía Evitamiento y de Ramiro Prialé, con la única condición que pague el peaje con la suya y nos cuente la historia. Listo entonces para acompañarnos en esta ruta de los peajes. Vamos, pues, con mucho gusto. Cada día hay más tráfico, hay más automóviles y las casetas para cobrar son las mismas. ¿Desea boleta? Sí. Es con 40 soles. Gracias. Vitocho, te quiero preguntar, luego de haber pagado este peaje 6 soles 60, ¿qué es lo que se te viene a la mente luego de haber investigado tanto la corrupción de los peajes en la gestión de Susana Villarán? Estoy pagando coimas. Estoy pagando la coima, que la coima la paga directamente el usuario. Todos los peruanos, todos los que usamos esta vía, todos los días estamos pagando 1 o 2 soles de coima para los que la han recibido, evidentemente, ¿no? En la vía Ramiro Prialé se transporta el 75% de alimentos que abastece a todo Lima, pero en sus más de 40 años casi nada ha cambiado. En los últimos 10 años solo se ha ejecutado el 50% de las obras, es decir, no se ha avanzado ni 1 kilómetro de pista, gracias a la corrupta Odebrecht. Estamos aquí en la garita de Ramiro Prialé. ¿Por qué es tan importante esta garita, Vitocho? Bueno, porque es el inicio de una autopista que le hizo el presidente Belaúnde. Originalmente se llamaba Ricardo Palma, pero cuando entró el APRA murió el señor Ramiro Prialé y le pusieron el nombre Ramiro Prialé a una autopista ya hecha por el presidente Belaúnde, porque Ramiro Prialé era de Huancayo y esta era la ruta que él usaba para subir a Huancayo. Es el principal ingreso de los alimentos a Lima. El 70-75% de los alimentos entran por acá y es muy importante
que esté siempre despejada y que se termine. Hay que recordar que cuando se entrega la concesión a Odebrecht acorta la autopista. Esta autopista llegaba pasando Chosica y ahora va a llegar antes de Chosica. En 40 años de esta vía de Ramiro Prealé, ¿qué ha cambiado? Casi nada. ¿Por qué en 10 años de concesión no se le ha pagado ni un solo sol a la Municipalidad de Lima? Bueno, por una adenda que ha habido que les permiten retener los 4% nada más, que es una propina realmente, retenerlo mientras no acaben la autopista, pero la autopista la van a acabar ellos. Y esta autopista no la mantienen Odebrecht. Hay que ver la basura que hay allá, la cantidad de basura que hay allá. Toda esa basura la tiran y nadie la recoge. O sea, ni siquiera Odebrecht se da el lujo de recoger la basura, el desmonte que hay en la autopista. ¿Es posible que Ramiro Prealé no tenga ni un puente? Lo que tiene son semáforos. O sea, son autopistas con semáforos, o sea, únicas en el mundo. Autopistas con semáforos y rompemuelles. Solamente en el Perú. En la Verba Central Odebrecht ni siquiera puede echarle un poquito de agüita a los árboles, a los pocos que están sobreviviendo. Víctor Andrés García Belaúnde, ahí juntando sus monedas para pagar su peaje. ¿Le alcanza o no le alcanza? Todavía sí. ¿Todavía sí? La próxima subida no me alcanza. 6 soles 60. 6 soles 60. Ahí está. ¿Llega o no llega? Perfecto, exacto. Y lo doy exacto para que sea rápido, porque si doy un poco más de dinero, se demora en entrar al vuelto, ¿no? Y perjudico a todos los usuarios que vienen atrás. Aquí le doy exacto. Sí. Gracias. Otro peaje más. Sí importa. Mucho. Importa muchísimo, sobre todo sabiendo de que es una estafa, ¿no? Es un pésimo negocio de la municipalidad en perjuicio de los limeños, ¿no? Cada vez que pague su peaje con 7 soles 50, recuerde que está pagando en los próximos 40 años el arreglo de una coima entre una exalcaldesa que confesó su delito, pero sigue en libertad, y una empresa corrupta que sigue operando como si nada hubiera pasado. De la campaña del financiamiento a la campaña del no a la revocatoria. Tanto de Odebrecht como de OAS. Tanto de Odebrecht como de OAS. Bueno, Vitocho está en el estudio, terrible todo esto de los peajes. Ya tengo el contrato, te lo voy a dar para que lo chequees también. Pero además necesitamos no solamente el contrato de concesión, sino las adendas. Están en las adendas. Y sobre todo también los contratos de compraventa de las acciones de parte de Ruta de Lima a Bluefield, que es un fondo de inversiones muy vinculada a Odebrecht, muy vinculada, y que ha comprado casi todas las empresas de Odebrecht en Brasil, porque es una empresa, un fondo de inversiones con sede en Canadá, pero con plata brasilera. Correcto, a eso todavía no lo tengo, pero hay que saber cómo fue que así es. Esa compraventa. Exactamente, bajo qué condiciones, porque nadie compra una empresa cuyo propietario está preso sin unas condiciones especiales. Me llamó mucho la atención el otro día, Vitocho, que nos decías que Rutas de Lima solo tenía que dar el 4% de utilidad. 4%. Yo no lo podía creer, pero hemos averiguado. Lo hemos confirmado, pero no le ha dado nada a la municipalidad. Pero peor aún, o sea, ni siquiera le ha dado el 4%. No, o sea, 4% es lo 10 máximo. 10 años y no le ha dado nada. En 10 años se han ahorrado bueno, 100 millones de dólares por año, aparentemente. Han dejado de darle al municipio en 10 años cerca de 50 millones de dólares en 10 años. Y con eso la municipalidad hubiese podido hacer maravillas. Maravillas. ¿Qué hacemos con esta situación? Porque también hemos preguntado, y están en las adendas, el tema de lo que usted decía, que una persona tendría que tener una vía alterna para poder transitar sin necesidad de peaje. En todas partes del mundo es así. No hay. Excepto... Porque aquí hablan de fuga de peajes. Así es. O sea, evitar un peaje... Sí. Es fugarse, o sea, es escaparse sin pagar, o sea, es casi un delito, es una trampa, ¿no? Te fugas porque no quieres pagar
y le has usado la autopista, pero te estás yendo sin pagar. Eso es lo que están haciendo y eso es una cosa totalmente incorrecta. Y pero además hay otra cosa. En el caso de la vía expresa del Callao, hay que recordar que la vía expresa del Callao tuvo un origen muy parecido a este. Lo combatimos y se anuló el peaje y los dueños de la vía expresa del Callao fueron a quejarse al CIADI y perdieron el juicio. Lo perdieron. Querían que el Estado peruano lo indemnice y no los indemnizó, perdieron el juicio. Ellos querían decir que era un tema político y no era un tema político, era un tema de corrupción, como es este tema de corrupción también. Y ellos tenían una vía alterna y ¿qué hicieron? Le clavaron 15 rompemuelles a la vía alterna para que que fuera todo más lento y la gente se aburriera. Para que la gente no vaya a la alterna y se quede en la avenida Fawcett. Correcto. Ahora, la trampa para no pagarle a la municipalidad es bien obscena, ¿no? O sea, si terminas la Ramiro Prialé, entonces te pago. Claro. Como no se va a poder terminar la Ramiro Prialé, porque además hay un camino inca. Y tienen la plata, porque se sí, claro que tienen la plata. Tienen la plata. Han pedido la plata ya prestada y la tienen ahí en fideicomiso. Por eso, claro, ¿qué hacemos con esto? Pero siguen ganando dinero, sí, la plata, siguen con los intereses que tienen, pero la pregunta es, si no está la Ramiro Prialé terminada, ¿por qué siguen cobrando esto? Deberían dejar de cobrar o cobrar menos. Eso es lo lógico. No, están cobrando igual y más. Y siguen subiendo a pesar de que no está hecha la autopista. Bueno, pero el ministro Pérez Reyes los ha aupado, ¿no? Ha dicho de la inflación. El gobierno se ha vuelto cómplice de la corrupción, lamentablemente. Está promoviendo la corrupción porque quiere pagarle a los ladrones para que sigan trabajando. Eso es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? La pregunta del año, Vitocho, es, ¿vamos a soportar esto? ¿40 años más les vamos a dar plata gratis a estos señores? De ninguna, tarde o temprano esta es una bomba de tiempo y va a explotarles. Le va a explotar. Eso estoy seguro de eso. El pueblo no aguanta tanto. El pueblo peruano es un pueblo muy sacrificado, un pueblo sencillo, un pueblo con ideas claras y al final el pueblo va a salir a protestar. Bueno, el pueblo eligió a Porky y Porky se enfrentó, pero has visto todo lo que le han dicho, cómo es posible. El pueblo eligió a Porky para eso. Sí, claro. Entonces, tarde o temprano hay que hacerlo. Ya, pero todas las críticas que caen sobre el alcalde de López Aliaga, que está violando la seguridad. Pero hay que decir lo siguiente. ¿Cómo es el principio de estabilidad jurídica? No puede haber estabilidad jurídica con corrupción. Eso es clarísimo. No puede haber corrupción y estabilidad jurídica o estabilidad de los contratos o estabilidad de las inversiones o seguridad de las inversiones cuando hay corrupción. Eso de ninguna manera no lo acepta nadie en el mundo y en el Perú tampoco. Pero acá hay una cosa importante. Aquí estamos pagando un peaje ladrón que nadie quiere hacer nada por cambiar las cosas. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los peajes han sido vendidos, la mitad de los peajes, a un fondo de inversiones. A Sigma. Un cuarto, el 25% de esos peajes se los han vendido a una empresa de un fondo de inversiones que tiene fondo de inversiones ¿de quién? ¿De AFPs? De AFPs. Se pasa. Compañías de seguros. Exacto. ¿Cómo es posible, señores, las AFPs? Ustedes que son peruanos, pueden haber comprado el 25% a Odebrecht cuando ya el Odebrecht estaba declarada empresa ladrona. O sea, ¿dónde está la moral de las AFPs? No hay moral, pues. ¿Dónde está la moral de los gerentes, de los administradores de un fondo que es de todos los peruanos? Pregúntenle a los peruanos si están de acuerdo que su dinero esté invertido en una empresa corrupta. Pregúntenle a los peruanos, a los afiliados, que le pregunten. Eso es inaceptable. Eso es complicidad con la corrupción. Eso es complicidad. Entonces, claro, como hay AFPs de por medio, hay compañías de seguros de por medio, claro, todos quieren aguantar. O sea, intocable. Porque están ganando plata. Correcto. Porque los fondos AFPs anuales. Porque los fondos AFP que han estado perdiendo dinero, lo poco que ganan lo ganan con el peaje. O sea, no, en los peajes, los peruanos de a pie están pagando y dando rentabilidad a los fondos de los jubilados de AFP. Correcto. Yo voy te prometo hacer un desglose de este grupo, de este fondo, ¿no es cierto? Y en el que participan las AFPs y por supuesto te vamos a volver a convocar. Cuando los peajes tienen una relación, el dinero que cobran con la inversión que han hecho. Sí, claro. Pero la inversión es muy pobre. Hay que hacer una auditoría total de toda la inversión que han hecho, que ha sido muy pobre. Han invertido 100 millones, pero han vendido la mitad de la empresa en 450 millones de dólares. O sea, han ganado ya 350%. O sea, hay que hacer una auditoría total.
Y en el caso de OAS, en el caso de la línea María, ellos han hecho inversiones, dicen, para un túnel de 2 kilómetros. No tiene 2 kilómetros. Nada. El túnel tiene 1,6 kilómetros. O sea, le han cargado más inversiones que no han hecho a un túnel que no tiene 2 kilómetros de largo, sino unos 60, unos 600. Eso pasó en la vía expresa del Cayo de Igualito. Es decir, aumentaron, inflaron las inversiones para justificar el retorno de la inversión. Sí, pero se quitó el peaje. Pero se quitó el peaje. Y esto tiene que ser el mismo... Tiene que ser el camino. mismo origen, tiene que tener el mismo resultado. Y ellos creen que van a poder convencer. Bueno, felizmente conmigo, lo lamento, no va a haber lobby que valga, porque esto, como dice el señor Vitocho, no es peaje, es pillaje. Y es el colmo. El señor excongresista. ¿No? Sí, y además que en 10 años no le hayan dado un sol al ministerio, a la municipalidad de Lima. Yo pensé que por lo menos en la propina la daban. Te quedaste dije, por lo menos dan la propina, pero se queda con la propina del mozo. Por eso, se quedan con todo. Cuando tú me dijiste 4%, decías, no puede ser, ¿en qué momento me perdí? ¿No? Y ya empecé a estudiar, a pedir. El aeropuerto Jorge Chávez entrega el 47%. El aeropuerto de Benítez, que está en Santiago de Chile, entrega casi el 60% a su gobierno. O sea, normalmente se entrega eso, porque son aeropuertos ya hechos. Ya, y entonces imagina, una concesión, 4%, y encima no te doy ni un sol. Y además no te doy nada en 10 años. No, pues. Y no te voy a dar nada en 40, porque no voy a terminar la Priale. Es un asalto. Es un asalto. ¿O no? Es nuestra opinión. Pero además hay otra cosa. En el caso de Odebrecht ya tiene costumbre de que cuando toma obras, toma obras en base a proyectos ya hechos y recorta las obras. Por ejemplo, la Ramiro Prialé, ¿por qué se llamaba Ricardo Palma? Porque llegaba a Ricardo Palma, el pueblo que está pasando Chosica. O sea, la autopista pasaba por encima de Chosica. Tú no tendrías que llegabas a Ricardo Palma. Ahora solo llegas al Puente de Los Ángeles. Lo han recortado. Siguen cobrando lo mismo, siguen presupuestando lo mismo, siguen diciendo que van a gastar lo mismo, la inversión es igual, pero la han recortado al Puente de Los Ángeles, con lo cual Chosica va a ser un embotellamiento. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Andrés García Belaúnde, por levantar la voz. Un auto que transite de lunes a viernes, a partir del 30 de enero va a pagar 280 soles. ¿Qué tal mensual? ¿Ah? Bueno, tenemos plata, pues, para Rutas de Lima, somos más que millonarios y además no nos dan nada a cambio. La verdad, para ellos nos han hecho el cholito, como dicen. Ya saben lo que han hecho con nosotros. Gracias, Vitocho. Bueno, yo los viernes tengo que ir a la pausa, pero les he contado que estoy decidida a darles por lo menos unos minutos de música, de respiro, porque ya pues toda la semana hablando de la oscuridad, vamos a buscar la luz. Y hoy día he invitado a dos señoritas, a dos peruanas que están haciendo sus carreras, lamentablemente no aquí, pero están muy bien. Alessandra Aguirre, ella es joven cantautora, tiene 22 años, fue la ganadora absoluta del primer Got Talent en Perú y luego se fue al American Idol. Va a venir y luego va a venir Pamela Rodríguez. A Pamela Rodríguez yo la conocí hace mucho tiempo, de repente ya ni se acuerda de mí, pero ella ha sido 2 veces nominada al Grammy Latino y también está de vacaciones. Y las dos han venido, las dos van a cantar, así que primero las menores y luego la gran Pamela Rodríguez, las dos, Alessandra y Pamela, están en el programa. Ya regresamos.